Bienvenidos a través de la Biblia con Les Felden, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Está bien, me alegra ver a todos de vuelta y normalmente tengo que explicar lo que quiero decir con eso, pero para este punto la mayoría de la gente ya lo sabe. Tomamos un descanso entre cada grabación de media hora y el café y las galletas, por supuesto, Es un poco difícil para la gente dejarlo atrás, pero de todos modos, supongo que debería hacer saber que Iris solía, proporcionar las galletas, pero ya no se le da todo el crédito por eso. Porque, muchas de las damas están colaborando ahora, y, con un grupo tan grande como el que tenemos aquí, porque, sí, hombre, sí, como Iris, de vez en cuando los hombres también colaboran. Así que de todos modos, para aquellos de ustedes que están en la televisión, ya no le den crédito a Iris por traer las galletas para toda esta gente. Está bien, somos solo un estudio bíblico informal y siempre nos gusta que la gente lo sepa. Agradecemos su ayuda financiera, sus oraciones o sus cartas y nada nos emociona más. Como he dicho una y otra vez, eso. Número 1, cuando la gente nos hace saber que han encontrado la salvación y como escribió una persona, si no fuera por ustedes, todavía estaría perdido. Bueno, eso es alentador, ¿sabes? Y luego, tantas otras personas dicen por primera vez, la primera vez en su vida, ellos están disfrutando de su Biblia. Bueno, esa es la única razón por la que enseñamos. No intentamos forzar a nadie. No intentamos convencer a alguien de que está equivocado y nosotros tenemos la razón, sino simplemente entusiasmar a la gente a leer y estudiar su propia Biblia. Está bien, vamos a retomar justo donde lo dejamos en 1 Timoteo capítulo 1 y ahora bajamos al versículo 8. Y Pablo sigue advirtiendo a Timoteo, por supuesto, sobre lo que debe tener en cuenta, ya que pronto estaría dejando la escena. Creo que incluso en este momento, Pablo se da cuenta de que no pasaría mucho tiempo hasta que los judíos o los romanos pusieran fin a su ministerio. Y así ahora en el versículo 8 dice, sabemos que la ley. Ahora, cada vez que habla de la ley, pensamos principalmente en, por supuesto, los 10 mandamientos, pero también podría abarcar todo el sistema mosaico de adoración en el templo y demás. Pero, en general pensamos en la ley como los 10 mandamientos. Está bien, pero sabemos que la ley es buena si la condición es sí. Un hombre la usa legalmente, correctamente, y creo que lo señalamos en un par de programas. De vuelta, volviendo a Romanos, capítulo 13, el amor es el cumplimiento de la ley, y cuando lo usamos en ese sentido, es un buen instrumento. Ciertamente nos muestra la mente de Dios, que es para el beneficio de toda la humanidad. Pero ahora pasamos al versículo 9. Tenemos el otro lado de la moneda, cómo la ley afecta a la persona injusta, sabiendo esto, que la ley no está hecha para un hombre justo, sino para los sin ley y desobedientes, para los impíos y para los pecadores, para los no santos y profanos, para los asesinos de padres y asesinos de madres, para los homicidas, proxenetas y así sucesivamente. Ahora los voy a llevar de vuelta a Romanos capítulo 3, donde vemos ambas facetas explicado. A partir de la carta de Pablo a los romanos, con respecto a la ley para Israel, que estaba bajo la ley, y cómo la ley se aplicaba a los paganos, malvados, inmorales, gentiles, romanos. Capítulo 3, y voy a entrar en el versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Ahora, esto muestra ambos lados de lo que Pablo está hablando en Timoteo para el hombre justo. Es bueno si lo usas, bien. Para el hombre injusto es su condenación. Está bien. Romanos 3, versículo 19. Ahora, nosotros sabemos, diga, no hay peros, ni peros, ni peros. Ahora sabemos que lo que sea que la ley diga, lo dice a aquellos que están bajo la ley. Ahora detente ahí. ¿Quién estaba bajo la ley? Bueno, Israel.
Israel estaba bajo la ley y solo Israel, el mundo alrededor de Israel no tenía concepto de lo que era tener los 10 mandamientos como parte de su código moral. Pero no te detengas. Ahí, a pesar de que fue dado a aquellos que estaban bajo la ley, el impacto general de la ley fue que todo el mundo, no solo Israel, todo el mundo, toda la humanidad, que su boca sea detenida y todos se vuelvan culpables ante Dios. Ahora ves, la ley entonces tenía dos premisas aquí. Número uno, para Israel era la columna vertebral de su comportamiento nacional. Era alrededor de lo que todo giraba, era su entidad nacional. Pero para el mundo incrédulo era un instrumento de condena. Cada boca en la tierra, según la ley, era un enemigo, un infractor de la ley, ciudadano de la tierra. Y todo el mundo fue declarado culpable en virtud de la ley. Ahora, incluso Israel, bajo la ley, se volvió casi tan sin ley como el mundo gentil que los rodeaba. Y siempre me gusta señalar eso, volviendo a Jueces. Vuelve otra vez, Honda. Jueces, el último capítulo es el 31, no estoy seguro. Tendré que mirar un momento. Pero el último capítulo de Jueces, eso es justo antes de Samuel. No, está justo antes de Ruth. Lo siento por eso. Ruth está entre Jueces y Samuel, pero sí, Jueces 21. Jueces 21. Y por supuesto este fue ese periodo de 400 años en el que Israel estaba en una montaña rusa, espiritualmente. Ellos venían de las profundidades de la desesperación, invadidos por sus enemigos y sus vecinos. Y entonces Dios traía a un juez. Israel experimentaba una renovación espiritual. Y ellos volvían a levantarse y disfrutaban de las bendiciones de Dios, y luego caían de nuevo, volviendo a la idolatría y todo lo que eso implicaba. Y luego llegaría el día en que volverían a levantarse. Ahora, al finalizar el libro de Jueces, por supuesto, están en uno de esos niveles bajos otra vez. Están en un lugar de desierto espiritual. El versículo 25 lo dice todo. Y sabes, cada vez que miro el tejido de nuestra moralidad americana, hoy en día, este es el versículo en el que tengo que pensar. A medida que Israel avanzaba, tantas veces podemos ver a nuestra querida nación haciendo lo mismo. El versículo 25 de Jueces 21, en esos días cuando Israel estaba en el fondo de su vida espiritual, en esos días no había rey en Israel. Cada hombre hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. ¿Cómo lo llamamos hoy? Ética situacional. Si estás en una situación y te sientes cómodo con ella, está bien a tus propios ojos, hazlo. Pero eso no se alinea con la palabra de Dios, ¿ves? Y así, aquí nuevamente, encontramos que la ley, en lo que respecta a Israel, y si se usaba de manera adecuada, era buena. Pero para el mundo gentil perdido, era condenación, y les mostraba su horrible pecado. Muy bien, ahora entonces, si me acompañas al versículo 10, donde Pablo nuevamente está delineando el comportamiento del mundo perdido. Estos son aquellos que operan bajo la energía de la carne, fornicadores, aquellos que se contaminan con la humanidad por los tratantes de hombres, por los mentirosos, por los perjurios, y si hay alguna otra cosa que sea contraria a la sana doctrina, todo eso fue expuesto abiertamente por la ley, porque cuando la ley decía, no harás, esto es lo que Dios sabía que era lo mejor para la raza humana, porque, como dije en uno de los programas anteriores, incluso esta tarde, si la sociedad pudiera cumplir la ley, hey, este mundo sería un buen lugar para vivir, pero el hombre no puede hacerlo. La codicia del hombre
La antigua naturaleza adámica del hombre desafía el código moral. Muy bien, ahora pasemos a lo siguiente. Versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que fue encomendado a... ¿En quién confiar? Pablo. No. Jesús. No. Pedro. No Juan. No James. Sino solo. Al apóstol Pablo se le encomendó este evangelio de gracia. Y ya sabes, la gran mayoría de la cristiandad aún no lo sabe. Ellos, como he dicho una y otra vez, especialmente en los últimos meses de nuestra enseñanza, tratan a Pablo como a un hijastro no deseado. Oh, él está allí, pero no quieren nada que ver con él. ¿Cuántas veces Iris y yo lo hemos experimentado en nuestros viajes, o incluso aquí en Oklahoma? Alguien se acercará y dirá, siempre he detestado a Pablo. Él odia a las mujeres. Es un arrogante. Es un egotista, pero me has mostrado algo totalmente diferente. De nuevo, en las últimas semanas nos ha pasado un par de veces donde alguien dijo, has cambiado totalmente mi actitud hacia el apóstol Pablo. Ahora veo que él es a quien tenemos que adherirnos. Él es a quien Dios designó como nuestro apóstol. Está bien, así que mira el versículo de nuevo. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que fue encomendado a mí. Confianza. ¿A quién le dio Dios este evangelio? El apóstol Pablo. Sabes, he usado tan a menudo el versículo, y antes de que volvamos a mirar el evangelio de Pablo, lo vamos a ver de nuevo, por enésima vez, 2 Pedro, capítulo 3, 15 y 16. Voy a insistir en esto cada vez que tenga la oportunidad, porque cuántas personas cuando ignoran a Pablo dirán, bueno, yo sigo lo que enseñó Jesús. Y Pedro, por supuesto, es el epítome de lo que enseñó Jesús. Estuvo con él esos 3 años. Y esta es la razón por la que, como he dicho en el programa antes, y lo diré de nuevo, supongo que el 90% de nuestra predicación del domingo por la mañana proviene de los 4 evangelios. Ahí es donde piensan que está. Bueno, tengo noticias para ellos. Ahí no es donde está. Ese es el trasfondo. Así como el Antiguo Testamento es trasfondo, es para nuestro aprendizaje, pero no encontrarás el evangelio de la salvación en los 4 evangelios. No está ahí. Le señalé a alguien justo el otro día, detente y piensa. Cuando Cristo caminaba por los polvorientos caminos de Palestina y los 12 estaban con él en todas partes, aún no había ido a la cruz. Él aún no había muerto. ¿Cómo podría estar proclamando un evangelio que ni siquiera había sido terminado? Y como les dijo a los 12 en Lucas 18, subimos a Jerusalén. Todo lo que dijeron los profetas se cumplirá. El Hijo del Hombre será azotado. Él será golpeado. Él será condenado a muerte. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Hasta ahora todo bien. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Y ellos los 12 entendieron ninguna de estas cosas. ¿No sabían que iba a morir? Y después de que fue crucificado no tenían idea de que iba a resucitar de entre los muertos. ¿Eso era todo desconocido para ellos? Y así no fue hasta que Dios reveló a Cristo después de la resurrección, a ese Cristo post-ascensión, que ahora le revela al apóstol el Evangelio del Dios bendito, como lo llama aquí en Timoteo. Pero mira, 2 Pedro capítulo 3. Ahora, este es el mismo Pedro, el legalista de Gálatas, capítulo 2, que ahora, al final de su vida, escribe a sus lectores judíos. 2 Pedro 3, versículo 15, un encuentro. Entiende que la paciencia de nuestro Señor es salvación. Incluso, ahora mira esto con atención, así como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha dado, les ha escrito. Bueno, ahora, ¿qué crees que es la sabiduría a la que se refiere Pedro? La revelación de esos misterios.
Pablo siempre dice, he aquí, les muestro un misterio. Soy el ministro de los misterios que estaban ocultos, desaparecidos, que se mantuvieron en secreto. ¿Ves? Está bien. Así que esto es lo que Pedro nos está diciendo, que la sabiduría que se le dio a Pablo ahora viene a través de sus epístolas. Y en el versículo 16, así como en todas sus epístolas, no solo en el libro de Hebreos, que creo que se refiere en el versículo 15, sino en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas que tienen que ver con la salvación y nuestro destino eterno, y en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender al final de su vida. Probablemente en el 65 o 66 de Cristo. Pedro aún no podía comprender toda la revelación que se le había dado a Pablo. Él dijo que es difícil para él entender, y no solo para él, sino para aquellos que son ignorantes e inestables, que tuercen, como también hacen con las otras escrituras, y para su propia destrucción. Bueno, ¿qué es este evangelio? Regresa a 1 Corintios, si quieres, capítulo 15, que hemos usado tan a menudo. Confío en que las personas que me han estado escuchando durante un tiempo casi pueden recitarlo en su sueño. 1 Corintios 15, los primeros 4 versículos, el más explícito. Y claro, explicación del Evangelio en toda la Escritura. Esto lo dice todo, y aún así no lo dice todo, porque, por supuesto, Pablo no menciona la sangre aquí, pero eso, por supuesto, tiene que estar implícito en sus otras escrituras. Pero 1 Corintios 15, del 1 al 4, aquí está el Evangelio para nosotros los gentiles hoy. Este es el Evangelio del Dios bendito al que se refirió en 1 Timoteo, capítulo 11, versículo 1. Además, hermanos, les declaro, el Evangelio no es un Evangelio. Ahora estamos reducidos a uno. Ahora te concedo que en el último programa dije que había dos. El Evangelio del judío, que era el Evangelio del reino, y el Evangelio de la gracia, que era para los gentiles. Pero eso desapareció de la escena. Y ahora nos queda el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Pablo, que él dice, yo les prediqué y que también ustedes han recibido. Porque después de todo, estos corintios, a quienes les está escribiendo, habían salido del paganismo. Ahora el versículo 2, por el cual ustedes son salvos, si mantienen en memoria lo que les he predicado, para que no hayan creído en vano. Y siempre aclaro eso como saber en qué crees. Pero aquí está el Evangelio, versículo 3. Porque les entregué a ustedes, primero, que nada. Esa es la primera cosa que Pablo trajo a estas personas corintias. Pero les entregué a ustedes, primero que nada, lo que también recibí. ¿De quién? ¿De Pedro? No. ¿De Juan? No. ¿De Cristo y su ministerio terrenal? No. ¿Pero dónde? El Cristo ascendido después de su muerte, sepultura y resurrección. Ahí es cuando lo recibió. Y así él dice, eso que también recibí. ¿Cómo es eso? Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es nuestro Evangelio. Ahora escucharás muchas invitaciones y hablarán de, ¿crees que Cristo murió por ti? Y eso es hasta donde llegan. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y como dice Pablo en este mismo capítulo un poco más adelante, que si no podemos creer en la resurrección, entonces nosotros de todas las personas somos los más miserables, porque ese es el corazón de nuestro Evangelio. Ese es el corazón de nuestra esperanza para la eternidad. Que si Cristo no hubiera resucitado, entonces somos como un animal, morimos y se acabó. Pero no es así.
Cristo, realmente, resucitó de entre los muertos. Él vive para siempre. Y como tal, por supuesto, Él un día nos llevará a sí mismo. Está bien, ahora entonces solo voy a mostrar en unos pocos versículos a qué se refiere Pablo constantemente como su evangelio. De nuevo, así como lo hicimos en un programa anterior, vuelve conmigo ahora a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 16. Un versículo, de nuevo, creo que ya lo he dicho antes, muy pocos, incluso miembros de la iglesia, se dan cuenta de que este versículo está en su Biblia. Ni siquiera saben que está aquí. Y lo he experimentado una y otra vez, donde se acercan y me dicen que nunca habían visto este versículo antes. Pero mira cómo es, de nuevo, tan exclusivista el versículo 16 de Romanos 2, en el día cuando Dios, en la persona, por supuesto, de Jesucristo, en el gran trono blanco, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, y cómo van a ser juzgados según el Evangelio de Pablo. Eso es lo que dice. Ahora sé que hubo personas que vivieron antes de que Pablo comenzara a predicar el Evangelio de la gracia, pero como he dicho tan a menudo, incluso cuando enseñamos sobre los eventos de la tribulación, son números. Ha habido más personas viviendo en el planeta en estos últimos 2000 años desde el Evangelio de Pablo que las que han vivido antes, y así la gran mayoría de la raza humana va a presentarse ante Dios perdida y van a ser juzgados según el Evangelio. De Pablo, no, es el Evangelio de Jesús. No es el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Pablo. Eso es lo que dice según mi Evangelio. Y ya sabes, la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de lo que eso es. Está bien, veamos otro. Todavía en Romanos, capítulo 16. Romanos 16, versículo 25. Versículo que uso con bastante frecuencia. En un versículo que no escucharás de manera habitual en la predicación del domingo por la mañana, simplemente no lo escuchas. Es como si no estuviera aquí, pero está aquí, justo frente a ti. Está bien, Romanos 16, versículo 25. Ahora Él que tiene poder para establecerte. Según mi evangelio, ahora ves, cada vez que Pablo enseña o predica su evangelio, siempre lo asocia con el poder de Dios. Subes a Romanos capítulo 6 y algunos de estos otros capítulos y él lo compara que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que nos levantó de nuestra posición perdida. Ese es el tipo de poder que hemos ejercido. En eso es en lo que estamos confiando. No se trata solo de un fácil creer, sino por fe confiamos en que Dios logró todo en nuestro nombre cuando Cristo murió, derramó su sangre y resucitó de entre los muertos. Y luego es el poder de Dios el que hace todo lo que necesita ser hecho. Está bien, volvamos al texto. Versículo 25. Ahora Él, que tiene el poder para establecerte según mi evangelio. Ahora aquí está el evangelio de Pablo de nuevo. La predicación de Jesucristo, no según Pedro, no según Juan, no según el ministerio terrenal de Cristo, sino la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se mantuvo en secreto. ¿Cuánto? Tiempo. Desde que comenzaron los tiempos. Por eso dije en varios programas anteriores, no había forma de que Abraham pudiera ser salvado por el evangelio de Pablo. Aún no se había revelado. No tenían ningún concepto de que Dios salvaría a un gentil pagano de su pecado más profundo, simplemente ejercitando su fe en lo que Dios ha hecho. Era increíble, nunca se había oído
Oh, Dios tenía a los gentiles en su mente en el Antiguo Testamento, por supuesto, pero tenía que ser a través de Israel. Pero ahora Él va al mundo gentil sin Israel, y eso era inaudito. Y por eso era un secreto guardado en la mente de Dios. Y por eso Pablo se refiere constantemente a sus revelaciones sobre estas cosas que había estado guardado en secreto desde el principio del mundo y ahora ha sido manifestado, como dice en el versículo 26. Está bien, ahora vamos un poco más lejos con el Evangelio de Pablo. Solo pasa la página, al menos mi milla. 1 Corintios 1, versículo 17 y 18. Juan. Corintios 1, versículos 17 y 18. ¿Todos lo tienen? Por eso Cristo. Ahora, siempre recuerda, cuando Pablo habla de Cristo, hablando con él, ¿dónde está Cristo? En gloria, ascendido. El trabajo de la cruz terminó. Todo lo que Dios exigió de la raza humana se cumplió en esa obra de la cruz. Está bien, así que ahora mira lo que dice. Por Cristo el Señor ascendido no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de Pablo. ¿Y cuál es el Evangelio de Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. ¿Está bien? Así que me envió a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. En otras palabras, no con una oratoria suave, no con algún predicador que pueda mantener a la audiencia en su regazo con comedia, pero con la cruz de Cristo, para que no se haga sin efecto. Y luego el versículo 18 lo dice tan claramente, porque la predicación de la cruz, esa muerte, sepultura y resurrección, la predicación de la cruz es para los que perecen, una necedad. Pero para nosotros que somos salvos, aquí viene ahora lo que acabo de decir hace un momento. ¿Qué es eso? El poder de Dios. Mira, por eso las buenas obras nunca pueden salvar a nadie. ¿Nuestras buenas obras no involucran el poder de Dios? Unirse a una iglesia no involucra el poder de Dios. Ser bautizado no invoca el poder de Dios. Esto es algo que Dios libera en el momento en que ve nuestra fe. Y eso es algo del corazón que solo Dios puede ver. Vaya, siempre tengo que sacudir la cabeza. ¿Cómo pueden las personas seguir haciendo eso que solo Dios puede hacer? ¿El hombre no puede mirar el corazón de otro hombre? ¿Solo Dios puede hacer eso? Ningún diácono puede mirar a alguien y decir, oh sí, tú eres un creyente. Es imposible. Ningún predicador puede mirar a un hombre y decir, sí, tú eres un creyente. Es imposible. Oh, podemos guiarnos por sus palabras. Pero solo Dios puede mirar en el corazón. Y cuando Dios mira en el corazón y ve esa fe, entonces Él hace todo lo demás. Él invoca el poder de la vida eterna. Él invoca su justificación. Él invoca su perdón. Él invoca el poder del Espíritu Santo para habitar en él. Oye, eso no es algo que el hombre pueda hacer. Todo eso está involucrado en esa palabra, es decir, liberar el momento en que creemos. Y luego, por supuesto, sí, vamos a crecer en nuestra experiencia cristiana. Vamos a involucrarnos más en las Escrituras, en la oración y en el testimonio. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152.
o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez a través de la Biblia con Les Feldick